Para la semana número 2 de la guía de estadística vamos a trabajar entonces unos temas de afianzamiento frente a lo que son los indicadores de correlación, las medidas de tendencia central y los vamos a integrar con un nuevo tema que se llama regresión lineal. Para que iniciemos, entonces vamos a arrancar con un caso de estudio. En este caso vamos a arrancar por el tema de coeficiente de correlación y vamos a tratar de proyectar cierto análisis con una regresión lineal. En este caso nos piden determinar el coeficiente de correlación y en el caso de que exista una correlación, o sea, debe existir una correlación, aplique la regresión lineal. Si no tenemos la posibilidad de encontrar una relación entre ambas variables, en este caso, para el caso que estamos tratando, vamos a trabajar la satisfacción del empleado versus el salario, ¿sí? Entonces la idea sería construir un modelo proyectivo que le permita generar entonces toma de decisiones en una organización o concluir algo específico. En este caso vamos a tratar con una encuesta que se le realizó a 10 empleados frente a su satisfacción frente a la remuneración salarial y la pregunta dice en una escala de 1 a 10 determine su satisfacción frente al salario en donde 1 es insatisfecho y 10 es muy satisfecho. Entonces, teniendo en consideración esto, vamos a partir de la base de que se le hizo el estudio a 10 empleados y inicialmente vamos a determinar si efectivamente existe una correlación en las variables para poder determinar entonces si es posible hacer un modelo de regresión lineal. En este caso, como ya afianzamos las semanas anteriores, el cálculo del coeficiente de correlación, simplemente lo vamos a hacer a través de Excel con una de sus opciones, que en este caso, para recordarlo, sería coeficiente, la fórmula es coeficiente de correlación. Activamos la fórmula y vamos a seleccionar la matriz 1. En este caso tomaríamos las respuestas que están dispuestas acá en el indicador de satisfacción y punto y coma tomaríamos como relación el salario, que sería la segunda matriz, la segunda variable a estudiar, y simplemente cerramos nuestra fórmula y identificamos que el resultado es 0,82. Nosotros ya tenemos como un referente calificativo de ese coeficiente de correlación y podríamos identificar que más o menos estaría posicionado en este lugar. Estaría posicionado en este lugar la correlación y podríamos estar hablando entonces de que hay una fuerte relación entre lo que es la satisfacción del empleado y el salario. Entonces podríamos hablar de que es una relación directa en donde si el salario aumenta, pues entonces aumentará la satisfacción y viceversa. Si el salario se reduce, pues entonces bajará esa satisfacción. Entonces, teniendo como punto de partida que efectivamente existe una correlación, vamos a tratar de contestar lo siguiente. Al final de este archivo dice que vamos a tratar de encontrar un modelo proyectivo. En este caso el modelo proyectivo sería la fórmula y es igual a A más entre paréntesis B por X y puntualmente lo que busca el área de gestión humana en este caso es determinar cuál sería el salario en el cual el trabajador tiene una satisfacción de 8, ¿sí? Una calificación de 8 frente a la satisfacción. O sea, recuerden que estamos trabajando con una escala calificativa de 1 a 10, en este caso donde entre más cercano estemos al 10 va a ser mucho más satisfactorio y en ese orden de ideas pues vamos a tratar de darle respuesta a la pregunta. Para iniciar la regresión lineal deberíamos entender que para construir el modelo, que sería la fórmula y es igual a A más B por X, nosotros tenemos entonces que hallar los datos de A, en este caso los datos de A, y el dato de B, ¿sí? En este caso los estoy señalando en rojo para que lo tengamos claro, y digamos que el punto de partida va a ser que nosotros ya tenemos Y que ya tenemos X también.
En este caso, las variables X y Y están dadas por el estudio, por la encuesta que se realizó. Y en este caso, por ejemplo, X sería la satisfacción, la calificación o satisfacción. Y el salario, en este caso, sería la variable Y. Entonces, para determinar lo que es, por ejemplo, la letra A y la letra B, entonces tenemos una fórmula dada y la idea es que nosotros construyamos esta fórmula partiendo de los requerimientos. Entonces, en este momento nosotros analizamos un poco la fórmula y nos podemos dar cuenta de que nos está pidiendo unas operaciones previas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, al denominar la variable satisfacción como X y la variable salario como Y, estaríamos entonces dando punto de partida a la posibilidad de calcular esta fórmula, en este caso A y B. En el caso puntual arranca diciendo que necesitamos multiplicar la sumatoria de X y lo vamos a multiplicar por la sumatoria de X por Y. Entonces, como pueden ver en la parte de arriba, en el cuadro, digamos que está dispuesta la instrucción para que nosotros hagamos los cálculos previos y posterior podamos hacer el cálculo de esta fórmula. De igual forma, también vemos por aquí que nos pide que encontremos la sumatoria de los Y, que encontremos la sumatoria de X elevado al cuadrado y acá en la parte de abajo nos pide entonces que la sumatoria de X la elevemos al cuadrado y nos pide que le restemos n, en este caso n, recordemos que normalmente hace parte del número de personas que participan en el estudio, en este caso pues nos indican que son 10 empleados y por último nos dice que tomemos la sumatoria de X elevado al cuadrado. Entonces, tratando entonces de resolver esto, simplemente vamos a seguir las instrucciones que nos da esta pequeña tabla y tratar de encontrar las sumatorias que nos permitan dar solución al problema. Entonces, en el primero de los pasos lo que vamos a hacer es multiplicar la variable X por la variable Y. Entonces, en este caso sería satisfacción, lo vamos a multiplicar por salario. Simplemente entonces hacemos uso de la herramienta Excel, vamos a multiplicar la primera satisfacción y lo vamos a multiplicar por el salario. En este caso, la persona que respondió 5,16, en este caso, esa persona tiene un salario de 1.110.000 pesos. Pues muy bien, aquí tenemos ya el resultado, lo único que debemos de hacer es proyectar los demás resultados y tendríamos entonces ya solucionado X por Y. Vamos a solucionar X al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente seleccionamos la X y la vamos a elevar al cuadrado. Sí, recuerde que si de pronto no tiene la posibilidad del elevado al cuadrado, pues recuerde que simplemente sería multiplicar la variable dos veces. En este caso sería multiplicar la satisfacción nuevamente por la satisfacción. ¿Sí? Pero entonces digamos que aquí tenemos la posibilidad de elevarlo, entonces simplemente lo elevamos al cuadrado. Arrastramos la fórmula y tenemos entonces la respuesta frente a x elevado al cuadrado. Como paso siguiente, sería un tercer paso, lo único que tenemos que hacer es generar las sumatorias en la parte inferior de la tabla. Lo único que vamos a hacer es simplemente escribir igual suma, sería la operación de sumar. Seleccionamos los datos que se encuentran en la parte superior y lo vamos a hacer por cada uno de los ítems de la tabla, ¿sí? En este caso pues lo estamos haciendo uno a uno, pero igual recuerde que esto podría ser eh, arrastrando la fórmula. Igual, aquí por ejemplo le voy a quitar este signo de pesos, igual ya no es relevante al multiplicar satisfacción por salario, pues estas variables no nos dan pesos, ¿sí? Debido pues a que ya están integradas dos variables. Entonces, una vez hago la modificación, si deseo puedo ponerle por ejemplo, no sé, puntos de separación. En este caso podría venir acá a más formatos y decirle que en número, que me ponga entonces un separador de miles como para tener un poquito más claras las cifras.
Entonces, ya con esta tabla construida, la idea sería entonces empezar a aplicar las fórmulas, en este caso la fórmula de A y la fórmula de B. Vamos a arrancar con A y vamos a tratar de seguir la instrucción de la fórmula que nos están planteando. Entonces vamos a resolverla inicialmente acá y posterior la resolvemos en Excel para que nos dé el total. En este caso tenemos en el primero, en la parte superior de la fórmula, nos dice que abramos dos paréntesis y tomemos la sumatoria de X. Entonces la sumatoria de X sería entonces, consultando aquí la satisfacción, vengo y miro la sumatoria de X, me da 52,65. Me piden que ese valor lo multiplique, en este caso, por la sumatoria de X por Y. Entonces, X por Y lo consulto y en este caso serían 62.503.200. Muy bien, me dicen que cierre paréntesis y inmediatamente reste, abro nuevamente paréntesis y me pide que consulte la sumatoria de Y. Entonces en este caso la sumatoria de Y estaría dando 11.850.850. Muy bien, entonces me pide que continúe con la multiplicación de la sumatoria de los x elevados a la 2, que en este caso sería 277.37 y me pide que cierre dos paréntesis. Entonces digamos que ya tenemos planteada la primera parte de la fórmula en la parte superior y vamos entonces a proceder con la segunda parte, en la parte inferior de la fórmula. Tratemos de plantearla y vamos a abrir los dos paréntesis que nos pide. En este caso nos dice, tome la sumatoria de X, en este caso la sumatoria de X es 52,65 y nos pide que la elevemos a la 2. Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque puede que nos confundamos tomando la sumatoria de x elevado al cuadrado. Realmente da un valor diferente, entonces por ende simplemente vamos a remitirnos al valor de x, sumatoria de x elevada al cuadrado. Muy bien, cuando tenemos eso, cerramos paréntesis, menos, abrimos nuevamente paréntesis y nos pide el valor de n. Recordemos que cuando estábamos leyendo el ejercicio, nos indicaban que este estudio se le había aplicado a 10 empleados y estos 10 empleados van a ser entonces el valor de n. En este caso tenemos 10. Nos pide que lo multipliquemos por la sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces en este caso sería 277.37. Cerramos los dos paréntesis y simplemente tratemos entonces de formular esto mismo a través de Excel para poder resolver y que nos dé el resultado. En este caso voy a seguir la misma instrucción, abrir dos paréntesis en la parte superior y voy a tomar las referencias de celdas para que la fórmula sea más sencilla de desarrollar. Entonces inicialmente me dice tome la sumatoria de X y eso se va a multiplicar por la sumatoria de X por Y. En este caso sería 62.503.200. Cierro el paréntesis, me dice que reste, abro nuevamente paréntesis y me pide entonces que vea la sumatoria de Y, tomo la sumatoria de Y que son 11.850.000 y lo voy a multiplicar por 277.37, que sería la sumatoria de los x elevados al cuadrado. Listo. Cierro dos veces paréntesis, tal cual me lo pide la fórmula, ahí ya estaría entonces la parte superior de la misma y tendría este resultado. Muy bien, en la parte inferior, si lo quiero operar, digamos que teniendo en cuenta como la parte superior y la parte inferior, lo puedo hacer y si de pronto deseo hacer la fórmula toda de una vez en una misma celda, pues no hay ningún problema. Lo único importante es seguir el orden con los paréntesis. Entonces en la parte inferior me piden que abra dos paréntesis. Entonces voy a tomar, me dice, tome la sumatoria de x. Recordemos que
esa sumatoria de x es 52,65 y posterior nos pide la fórmula que la elevemos al cuadrado. ¿Sí? La vamos a elevar al cuadrado y vamos a restarle, abrimos paréntesis, n, recordemos que n es 10, y lo vamos a multiplicar ahora sí por la sumatoria, en este caso de x al cuadrado. En este caso sería 277,37. Cerramos los dos paréntesis que nos pide la fórmula. Vamos a corregir acá, se me fue un paréntesis de más debido pues a que lo estoy haciendo de forma aislada. Y entonces aquí ya está el resultado. Muy bien, entonces simplemente para totalizar lo que vamos a hacer es tomar la parte superior dividido la parte inferior y este es nuestro resultado. Muy bien, entonces con este resultado procedemos a continuar con el cálculo de la letra B. Entonces, considerando esto, lo que vamos a hacer es simplemente seguir la misma instrucción que nos estaba planteando la fórmula para su desarrollo. A mí también yo organizo un poco estos valores. Ya sé que este valor es el que corresponde a la letra A. Y vamos a plantear entre la parte superior de la letra B. Entonces abrimos dos paréntesis, aquí en este caso arrancamos utilizando n, en este caso sabemos que n es 10 porque el número de empleados y nos pide que lo multipliquemos por la sumatoria de x por y. Recordemos que venimos y consultamos acá en la tabla, en este caso esa sumatoria da 62.503.200. Nos pide la fórmula que cerremos el paréntesis y le restemos, abramos paréntesis, nos pide que tomemos la sumatoria de x. La sumatoria de x, recordemos que es 52,65, en este caso sería la satisfacción, y nos pide que lo multipliquemos por y, que sería la sumatoria de los salarios, en este caso 11.850.000. Muy bien, cerramos dos paréntesis y ya tenemos planteada la parte superior de la fórmula. Y en la parte inferior, nuevamente nos pide abrir dos paréntesis, nos pide n, ya sabemos que n es 10, lo multiplicamos por la sumatoria de los x elevados al cuadrado, que sería 277,37, cierro paréntesis, y le voy a restar, en este caso sería abriendo paréntesis, nos pide que cojamos la sumatoria de x, en este caso sería 52,65 y nos pide que elevemos esa cifra al cuadrado. Cerramos y ya está el planteamiento, perdón, aquí cerramos con dos paréntesis y ya está el planteamiento de nuestra segunda fórmula. Cuando tenemos entonces este planteamiento, lo que vamos a hacer es tratar entonces de dar solución tal cual lo hicimos ahorita. En este caso hagámoslo, digamos, de forma directa, planteemos toda la fórmula para que no tengamos que calcular ni la parte superior ni la parte inferior, simplemente hacemos todo de forma conjunta para que tengamos un resultado unificado. En este caso, como lo vamos a hacer de forma directa, vamos a poner igual y vamos a tratar de seguir las mismas instrucciones. Nos pide que abramos dos paréntesis. Recordemos que n es 10, lo vamos a multiplicar por la sumatoria de x por y. Entonces recordemos que la sumatoria de x por y son 62.503.200. Nos pide que cerramos el paréntesis y restemos, abriendo paréntesis, la sumatoria de x y lo vamos a multiplicar por el valor y, en este caso sumatoria de y. Cerramos dos veces paréntesis tal cual nos pide la fórmula y lo que vamos a hacer acá, en vez de finalizar ahí la parte superior, lo que vamos a hacer es dividir de forma inmediata y vamos a abrir dos paréntesis para empezar a desarrollar la parte inferior. Nuevamente nos pide que multipliquemos 10, en este caso que es n, lo vamos a multiplicar por
la sumatoria de los x al cuadrado, que sería 277,37. Cierro el paréntesis y voy a restar entonces, en este caso me dice que coja la sumatoria de los x, entonces vamos a tomar la sumatoria de los x y la elevamos al cuadrado. Entonces nos pide que abramos un paréntesis, vamos a tomar la sumatoria de los x y ese resultado lo elevamos a la 2. Cerramos dos veces paréntesis y ya tenemos entonces nuestros dos resultados. En este caso tenemos A y también tenemos B. Para tratar de responder la pregunta, entonces estos son los dos insumos fundamentales que nos van a permitir determinar este modelo. En este caso el modelo vamos a reemplazar el valor de la letra A, vamos a cambiar A y simplemente vamos a escribir cuánto nos dio el resultado. Entonces en este caso nos dio menos 2357, 93,5,657. ¿Sí? Recordemos que entre más números decimales tenga la cifra, pues mucho más preciso. Recordemos que este pequeño valor es el que hemos determinado como A. Y en el caso de B también entonces vamos a hacer el reemplazo. En este caso sería 67, 29, 22,252. Entonces, estas dos respuestas nos van a permitir determinar el modelo proyectivo de cualquiera de las variables que nosotros queramos encontrar. Entonces, en este caso, vamos a identificar que aquí nos dicen, determine el salario para obtener una satisfacción del trabajador de 8, una calificación de 8. Entonces, recordemos que en este caso Y hace las veces de salario, según lo que nosotros titulamos en nuestra tabla, y X vendría siendo entonces la satisfacción. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Si nosotros cambiamos este valor de X por el 8 que nos están diciendo que es la satisfacción, pues tendríamos como resultado de esa operación el salario el cual le generaría esa satisfacción específicamente. Entonces vamos a tratar de plantearlo. En este caso, pues digamos que lo que voy a hacer es utilizar las referencias de celda. Entonces voy a seleccionar el resultado de A y me pide que le sume, abre paréntesis, me pide que le sume el resultado de B y lo voy a multiplicar. En este caso se multiplicaría por la satisfacción que me están indicando. En este caso sería 8. Cierro el paréntesis y esta sería entonces la respuesta que yo le debo proyectar al área de talento humano. Para usted poder tener un personal con una satisfacción cercana al 8, pues tendría que estar manejando una escala salarial de 3.025.442. E incluso ya con este modelo, en caso, por ejemplo, de que se quiera cambiar la variable, por ejemplo, si yo quiero una calificación de 10, en este caso ponemos 10, y nos indicaría que tendríamos que subir el salario hasta 4.371.000. Y así sucesivamente se puede jugar con el modelo cambiando la variable, en este caso de satisfacción. Por ejemplo, si fuera 6, tendrían que manejar una escala salarial de 1.679.598. Listo, dejémosla en el original como resultado original, que es el que nos pide. En este caso sería 8 y esta sería entonces la respuesta a entregar. Entonces, en este caso lo que acabamos de ver es que la estadística la podemos integrar entonces con la matemática, en el caso puntual de las regresiones lineales, para convertirlo en un modelo proyectivo. Y digamos que tiene mucha razón el hecho de partir del cálculo del coeficiente de correlación. ¿Por qué? Cuando yo analizo que efectivamente tiene una relación estrecha una variable con la otra, pues entonces me puede decir que un cambio, en este caso estamos diciendo un cambio que se presenta en el salario, pues proyecta de forma directa un cambio en la satisfacción del empleado. Entonces, digamos que partiendo de esa base es posible pronosticar algunos resultados. Muy bien, entonces, entendiendo y afianzando un poco este tema, pues usted lo que debe hacer entonces es
simplemente realizar este ejercicio de regresión lineal teniendo en cuenta el coeficiente de correlación como punto de partida. En el caso que usted va a tener que desarrollar, le piden entonces, en este caso cambia un poco, le hablan de que el área de talento humano le aplica a 10 empleados un estudios ocupacionales. Y en este caso, el estudio ocupacional analizó dos variables, la estatura y el peso, que bautizaron estatura como X y peso como Y. Entonces, considerando ambas variables, identifique si efectivamente hay una correlación, que es lo más seguro. Normalmente entre la persona más alta, pues obviamente debe tener más peso. Y entonces, si hay una correlación presente, lo que va a hacer es desarrollar el modelo de regresión lineal, tratando entonces de plantear la misma fórmula que acabamos de hacer, y en este caso contestando la pregunta. Determine el peso de una persona que tenga una altura de 1,83 metros. En este caso, pues nos salimos un poquito de lo que veníamos trabajando en temas administrativos y estaríamos trabajando un modelo proyectivo con un área puntual como puede ser salud ocupacional. Muy bien, entonces este es el ejercicio de afianzamiento a desarrollar. Vamos a continuar con el afianzamiento de la correlación. En este caso vamos a tratar de valernos de la herramienta de Excel para calcular de forma rápida, de forma directa, algunas medidas de tendencia central, otras de dispersión, que nos permitan a nosotros hacer un análisis de los datos. Entonces vamos a afianzar estos temas y vamos a entender el caso de lo que nos están diciendo. En este caso nos dice, determine las medidas de tendencia central, de dispersión y de relación, o sea, las de correlación en Excel. Al obtener los resultados, realice un análisis de lo que puede identificar. O sea, en este caso ya no es tan relevante el hecho de cómo lo calculamos, porque nos vamos a valer de la herramienta Excel. Lo importante es el análisis que usted pueda desarrollar y en ese caso, pues, se escribiría un pequeño análisis sobre los resultados. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es empezar a identificar por cada uno de los atributos. Aquí nos dicen la marca o empresa, en este caso pues sería la empresa. La empresa Unilever y su marca Axe vienen presentando ventas decrecientes. La compañía quiere determinar la causa principal de la reducción de las ventas. Para esto aplicó un estudio donde evaluó la probabilidad de compra y la contrastó o la analizó frente a tres variables más. En este caso, evaluó la probabilidad de compra del producto y analizó la fragancia si es del agrado, si el producto cumple con la propuesta de valor y si el nivel de precio es acertado como la capacidad adquisitiva de los clientes que está manejando. Entonces, teniendo en cuenta esto, la idea es que en última se identifique la correlación, o mejor dicho, se determine la causa, como lo está diciendo el ejercicio, se determine la causa principal del decrecimiento o la reducción de las ventas de esa organización, porque en este caso le están evaluando si es de pronto que a la gente no le agrada la fragancia, si el producto no está cumpliendo con lo que le está ofreciendo a la hora de venderlo, y por otro lado está diciéndole que de pronto el precio no es el indicado, de pronto está elevado para la compra. Entonces, entendiendo esas tres variables, pues lo que vamos a hacer es simplemente afianzar el cálculo de las medidas de tendencia central y analizaríamos si efectivamente existe una correlación. Simplemente como repaso vamos a identificar o a recordar cómo se calcula la media. Recuerden que es una fórmula de promedio. Entonces activamos el promedio y en este caso vamos a hacer el promedio o la media de la probabilidad de compra. Seleccionamos las respuestas y obviamente entonces aquí podríamos identificar lo siguiente. Nos dicen 2,27. Teniendo en cuenta la escala valorativa donde dice que 1 es bajo y 5 es alto, pues aquí podríamos estar determinando que la media o el pensamiento promedio de la gente pues es que no está seguro de comprar el producto, ¿sí? No siente que haya una probabilidad alta. En este caso, precisamente porque estaríamos hablando
si nosotros hacemos como una pequeña escalita, vamos a hacerla por aquí, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces aquí sabemos que el 5 sería verde porque es obviamente alto. Entonces, nuestra respuesta se estaría ubicando en este caso en más o menos por aquí, entre 2 y 3, y obviamente vemos pues que está en un plano negativo. Entonces lo ideal es que ese promedio estuviera muy alto, indicándonos que la gente en forma mayoritaria pues piensa que hay una probabilidad de compra alta. Muy bien, recordemos que la varianza y la desviación se calculan de la siguiente manera. Var, en este caso como es una pequeña muestra del mercado, recordemos que siempre va a ser var.s, que es la de la muestra, y seleccionamos los datos. Muy bien, var.s, y la desviación sería desves.m, que es la que le corresponde a la muestra. Simplemente seleccionamos los datos y ya tenemos ambos resultados. Recordemos que estas dos medidas, por lo general, ellas solas no nos dicen nada. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, llegar de pronto a un análisis un poco más profundo, podríamos hallar el coeficiente de variación. En este caso, recordemos lo de clases anteriores, hay que tomar la desviación dividido la media y lo expresamos en términos porcentuales. Si recordamos como teóricamente lo que nos dice esa variación o esa dispersión que tienen los datos, pues estaríamos diciendo que son datos muy dispersos, ya que no tiene una concentración como lo veíamos anteriormente de un porcentaje del 25%, sino que es superior, y podríamos estar diciendo pues que las percepciones son demasiado volátiles. De hecho, pues aquí son pocas respuestas, pero efectivamente lo vemos así. Tenemos respuestas de 3, de 2, de 5, de 1. Entonces aquí podríamos estar viendo demasiada dispersión de los datos. O sea, no hay un criterio unificado frente a la probabilidad de compra por parte de los consumidores. O sea, todo eso que estoy hablando es lo que deberíamos estar colocando acá como análisis de los datos. ¿Sí? Entonces recuerde que aquí ya no es tan importante, o bueno, sí es importante el cálculo, pero nos estamos valiendo de Excel. Ya es más importante el ejercicio de análisis que usted realice. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a sacar el promedio, en este caso, de la percepción de agrado frente a la fragancia. Seleccionamos los datos y nuevamente tenemos un resultado muy bajo, y que si lo llevamos, por ejemplo, a nuestra tasa o a nuestra escala aquí donde estamos clasificando, pues vemos entonces que está en un campo negativo. O sea, la percepción general de las personas a las cuales le estoy haciendo el estudio me está determinando que no les agrada mucho la fragancia, ya que nos encontramos en el plano más negativo de la calificación. ¿Sí? Adicional, entonces vamos a calcular la varianza. Nuevamente hacemos los mismos cálculos y simplemente tomamos los datos, en este caso correspondientes a la fragancia. Y nuevamente aquí la desviación, y esa desviación digamos que va a ser el insumo para mirar como la dispersión de los datos también. Si quieren lo calculamos de una vez por acá y vamos a tomar entonces los datos con relación. Entonces tendríamos la desviación dividido la media. Listo, entonces acá tendríamos un porcentaje de dispersión del 63%, también un porcentaje muy alto, donde entonces también puedo concluir que no hay unificación de criterios por parte de los consumidores, ¿sí? Frente a la fragancia. Y digamos que acá, para seguir avanzando la covarianza, recordemos que simplemente para hallar la covarianza, entonces aquí está la covarianza con M. Entonces recordemos que es la M porque debido a que estamos trabajando con una muestra, entonces vamos a trabajar con la fórmula muestral. Vamos a darle doble clic, nos pide matriz 1, matriz 2,
Entonces, como la idea es comparar la probabilidad de compra, la matriz número 1 será la probabilidad de compra y la segunda matriz, punto y coma, ¿sí? En este caso, pues miremoslo acá más fácil en la parte superior. Ya seleccioné la probabilidad de compra como matriz principal, voy a seleccionar la matriz 2, en este caso sería la de fragancia, para calcular la covarianza. Y también recordemos que la covarianza sola no nos dice nada, digamos que la que nos concluye como tal sería el coeficiente de correlación, pero como estamos calculando en Excel, digamos que no necesitaríamos esa covarianza. Entonces simplemente coeficiente de correlación y nuevamente la misma pregunta. Entonces nos pide indique una matriz 1, siempre esta va a ser la principal, que es como la problemática que se está presentando. Y en un segundo momento estaría el parámetro que estamos evaluando. Entonces, en este caso sería si la fragancia es de su agrado. Entonces, en este caso tenemos ya las dos matrices seleccionadas. Aquí lo puede ver claramente en la parte de arriba. Le damos Enter. Y en este caso tenemos un resultado de 0,93. Si nosotros venimos y analizamos ese resultado aquí en nuestra escala de calificación de coeficientes, nosotros vemos que tiene una relación directa y muy fuerte. En este caso estaría ubicada en este punto de la evaluación del coeficiente, lo cual podríamos decir entonces que tiene mucho que ver. Por ejemplo, si el agrado, estaríamos diciendo en este caso como conclusión o análisis, que si el agrado con la fragancia fuera muy alto, pues normalmente entonces representaría una probabilidad alta de compra. Pero si el agrado no es el suficiente, pues obviamente hay una disminución en esa probabilidad de compra. O sea, en este caso tenemos una respuesta que posiblemente sea la respuesta a la causa del decrecimiento en las ventas. Igual tenemos que hacer el análisis de las otras dos variables para determinar que si las descartamos, vamos a determinar si hay descarte de estas otras dos, o si por el contrario, digamos, tienen una relación también muy directa. Para esto, digamos que vamos a seguir calculando el promedio para seguir generando información. En este caso vamos a hallar el promedio de la propuesta de valor y vuelve y juega. Tenemos entonces una calificación muy baja, ¿cierto? Entonces donde la gente no percibe mucho valor en términos generalizados. Y vamos a calcular entonces la varianza, la desviación. Vamos a hacerlo de forma rápida ya pues que lo hemos venido afianzando en los cuadros anteriores. Y vamos a mirar la dispersión de los datos, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos que tomar la desviación dividido la media. Y acá tenemos, por ejemplo, un porcentaje de dispersión menor. Podríamos estar hablando de que hay un poco más de unificación de criterio frente a la percepción puntual de la propuesta de valor, ¿sí? Pero más sin embargo nos muestra una dispersión debido a que no cumplimos con el resultado del 25%. Entonces, por ende, aquí podríamos decir pues que no hay una percepción unificada. Pero versus las otras dos variables, podríamos decir que sí hay mucha más unificación de criterio. Muy bien, seguimos con la covarianza. Seleccionamos los datos. Perdón. Aquí tuve un pequeño error. Recordemos que para la covarianza y la correlación, la matriz inicial siempre va a ser la probabilidad de compra del producto y la matriz secundaria va a ser el parámetro que se está evaluando. En este caso estamos evaluando la propuesta de valor, entonces la segunda matriz va a ser esta. ¿Listo? Entonces hagamos lo mismo con el coeficiente de correlación. Tomamos la matriz principal que es la probabilidad de compra del producto, ¿sí? Aquí está arriba, punto y coma, la matriz secundaria que en este caso puntual sería la propuesta de valor. Cerramos y en este caso pues la respuesta es inferior a lo que ya nos había dado, nos da 0,59, podríamos decir que 0,6
Y de igual forma, entonces lo ubicamos en nuestra escala de calificación de coeficientes y vemos que a pesar de que el resultado es un poco menor, también representa una opción muy fuerte dentro de las posibles causas del decrecimiento en las ventas, y podríamos decir entonces que también sería uno de los factores a trabajar o a consolidar a la hora pues de generar dicho tratamiento. Muy bien, entonces sí es fundamental seguir haciendo los cálculos, pese a que ya habíamos encontrado aquí en la fragancia un atributo de peso que nos estaba indicando que sí tenía incidencia en el decrecimiento de las ventas. Y por último, vamos a mirar si el nivel de precio es acertado. Y nuevamente, entonces, promedio. Seleccionamos el promedio. En este caso, el promedio nos da un poquitico más alto, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, vemos la medida un poco más positiva, ¿sí? Se ubica más o menos en un intermedio. Sin embargo, de pronto yo les he mencionado a ustedes, las escalas de calificación impares no permiten ser muy concluyentes, ¿sí? Porque en este caso pues el resultado sería más o menos 3, está un poquito más arriba de 3, se ubicaría más o menos en el plano positivo. Pero digamos que no me gusta el resultado en 3 porque es una escala intermedia donde yo no puedo determinar si es bueno o es malo, y digamos que en este caso podría estar pasando eso, sin embargo digamos que está un poco más arriba y podríamos decir entonces que al menos sí tiene una percepción, digamos, mucho mejor frente a los consumidores. Por otro lado, continuamos con varianza. Varianza.s, seleccionamos los datos del atributo de precio y desviación. Muy bien. Ya una vez calculados, pues analicemos la variación de los datos, la dispersión de los datos. Entonces recordemos que vamos a tomar la desviación dividido la media. En este caso pues ya podemos identificar que hay mayor unificación del criterio, ¿cierto? Entonces si queremos pongámosle un pequeño titulito aquí, dispersión, y digamos que este indicador nos estaría mostrando que la gente sí tiene de pronto un criterio más unificado frente a los otros, porque está muy cercano al 25%. Entonces podríamos estar hablando de que efectivamente la gente tiene pues como un criterio más unificado, y entendiendo la media en un plano positivo podríamos decir que de forma unificada la gente estaría respondiendo que le parece pues que el precio es acertado. Digamos que en una conclusión previa yo podría decir que inclusive pues si esto se está dando o esto lo estoy analizando, pues no debería existir una correlación, una relación en el decrecimiento de las ventas, pero vamos a evaluarlo matemáticamente para poder determinarlo. Muy bien, entonces en este caso continuamos con la covarianza. En este caso covarianza.m, seleccionamos, perdón, recordemos que seleccionamos la matriz principal viene siendo entonces la probabilidad de compra. En una matriz secundaria, entonces ahora sí el nivel de precios, la calificación del nivel de precios, y cerramos el paréntesis. Aquí podemos observar en la parte superior la fórmula y le damos enter, ¿sí? En este caso pues nos dio 0. Vamos a mirar la correlación, coeficiente de correlación, y vamos entonces, matriz principal, probabilidad de compra del producto, punto y coma, aquí en la parte de arriba lo vemos más claro, y seleccionamos en este caso pues la calificación del atributo de precio. Cerramos paréntesis y tenemos nuestro resultado. Entonces, nuestro resultado es 0, lo cual nos estaría indicando en nuestra escala valorativa que no existe ninguna relación con el decrecimiento de las ventas, entendiendo pues que el precio no es el que está afectando el fenómeno de las ventas puntualmente. ¿Qué podríamos recomendar después de este análisis? Podríamos recomendar que la compañía tiene que trabajar fundamentalmente estos dos problemas: reevaluar el tema de las fragancias en el producto
y al mismo tiempo mirar qué es lo que le estamos ofreciendo al cliente y no le estamos cumpliendo la propuesta de valor. La idea de este ejercicio, digamos que es la generación de información o análisis para la toma de decisiones, digamos como estrategia de afianzamiento de conocimiento, y lo que van a hacer ustedes entonces es un ejercicio número 2, tratar de hacer los mismos cálculos y tratar de generar entonces un análisis similar al cual les acabo de mencionar. Muy bien, vamos para un tercer ejercicio de la semana, un ejercicio realmente importante a la hora, por ejemplo, de analizar los resultados de promedio o las medias, debido a que, digamos, existen algunas variables que lo puedan afectar. ¿Sí? Digamos que nosotros ya hemos determinado cómo calcular un promedio simple. La idea es que podamos aprender a calcular un promedio ponderado y digamos que entender cuál es la necesidad de calcular. Para esto vamos a arrancar con un ejercicio. Nos muestra un caso específico y nos dice: una organización desea determinar la satisfacción de personal en términos generales, ¿cierto? Entonces quiere evaluar la satisfacción del personal, evaluando aspectos particulares. En este caso nos muestran que se había ejecutado un estudio de satisfacción en la empresa, pero nunca se preguntó como por la satisfacción en términos generales, sino que se hizo a través de aspectos muy particulares. En este caso, salario, horarios, días de descanso, planes de capacitación, desarrollo organizacional, desarrollo de personal, bienestar laboral, relaciones sociales y relaciones laborales. Resulta que dentro de la gerencia da un criterio, en este caso porcentual, frente a cada uno de esos atributos, como inciden en la satisfacción general. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos ver al salario del gerente le asignó un 20% o un peso, digamos, mayor, debido a que obviamente pues el salario es uno de los motivadores principales y bueno, sin él pues obviamente no se pudiera tener la motivación. Y hay unos porcentajes inferiores que da la misma gerencia, entendiendo que de pronto hay unos incentivos que de pronto no son tan bien valorados. Por ejemplo, horarios especiales, días de descanso, por ejemplo, planes de capacitación tienen una calificación muy baja, porque puede que los planes de capacitación desde la percepción de este gerente como tal, pues no sean tan relevantes o no sean tan bien valorados. Entonces, digamos que no podría sacar un promedio de todas estas respuestas, porque lo que tenemos acá es las respuestas que dieron los empleados por cada uno de los ítems. Entonces, en este caso, el ítem salario nos indica que se presentan estas respuestas y digamos que la pregunta fue: califique de 1 a 6, ¿qué tan satisfecho se siente con el ítem evaluado? En este caso, salario, donde 1 es muy poco y 6 es muy satisfecho. No podríamos sacar un promedio en términos generales de todos los datos, ¿sí? Que es lo que normalmente consideramos como un promedio simple, porque tenemos un condicionamiento. El condicionamiento que tenemos acá es que cada variable tiene unos pesos porcentuales diferentes. Entonces, digamos que cada uno va a pesar de forma diferente a la hora de promediar. Entonces, a esto es lo que llamamos ponderación, cuando cada uno de los atributos a promediar tiene cierto peso y normalmente ese peso es diferente, ¿sí? No es igual. Por ejemplo, si cada uno de los atributos tuviera el mismo valor porcentual, pues no tiene sentido hacer un promedio ponderado. En ese caso, pues simplemente se hace un promedio simple. Pero aquí, como no hay unificación de criterios frente al peso de la variable, pues entonces tocaría ponderar el resultado. Entonces, en este caso específico de ponderación, lo que vamos a hacer es seguir la instrucción. Lo que nos piden es que sumemos las respuestas de cada uno de los ítems evaluados. En este caso vamos a hacer la sumatoria, vamos a sumar igual suma y seleccionamos únicamente las respuestas de los empleados, ¿sí? Únicamente las respuestas de los empleados, que en este caso sería la selección azul para ese ítem en particular. Pero nos pide que multipliquemos por el peso de la variable, el peso porcentual de la variable, como para determinar cuál es la calificación
puntual, teniendo en cuenta ese porcentaje. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar por el 20%, simplemente lo señalamos y tendríamos entonces esta pequeña fórmula que inclusive se puede ver mejor en la parte superior. Damos enter y tenemos este resultado. La idea sería entonces poder realizar esa misma operación por cada uno de los ítems. En este caso simplemente arrastramos, que simplemente sería la misma fórmula. En este caso sería horarios especiales, sumar las respuestas de horarios especiales y multiplicarlos por el porcentaje específico de esa variable. Vamos a mirar cómo se termina o cómo se calcula ese ponderado. Ese ponderado lo único que hay que hacer es sumar esos números, sumar esos resultados, vamos a hacer una pequeña suma, y la idea es dividir en el número de empleados, ¿sí? En este caso tenemos un total de 40 empleados. Y en este caso entonces el promedio ponderado, o sea la satisfacción en términos generales, en este caso sería de 2,64. Muy bien. Vamos a mirar cómo nos da el promedio en términos de promedio simple y vamos a tratar de compararlo. Entonces aquí promedio y seleccionamos la respuesta, la totalidad de respuestas sin los porcentajes. Y damos enter. En este caso no vemos una gran diferencia, vemos por ejemplo una diferencia muy escasa, aquí nos da 2,64 y aquí nos da 2,62. Listo, en este ejercicio no se ve de una forma tan marcada, pero vamos a realizar otros ejercicios donde posiblemente sí veamos la gran diferencia. En este caso lo que les quiero plantear en un segundo ejemplo es por ejemplo la necesidad de generar un promedio ponderado para una organización que desea determinar el promedio salarial. Entonces, en este caso, son 103 empleados y la pregunta es, ¿cuál es el promedio salarial? Resulta que entendiendo la realidad de la organización, nosotros vemos que tiene logística, gestión humana, mercadeo, contabilidad, finanzas, gerencia de operaciones como áreas dentro de la organización y que por cada una de esas áreas hay una variación pues, de ese salario. Por ejemplo, en logística se ganan 950.000, en gerencia se ganan 15 millones de pesos, en finanzas se ganan 1.800.000 y así por cada uno de los procesos. Vamos a tratar de calcular de forma inicial ese promedio simple, el que acabamos de hacer, promedio, simplemente promedio, y en este caso que nos interesa únicamente los salarios. Muy bien. Entonces, en este caso nos dice que la media salarial de esa organización son 3.361.000. Pero resulta que en este caso es necesario hacer un ponderado porque tenemos, al igual que en el ejercicio anterior, una variable adicional. Y la variable adicional que nos va a dar un peso dentro del estudio como tal es, por ejemplo, el número de empleados. Por ejemplo, tenemos 20 empleados que se ganan 950.000. Tenemos 50 empleados que se ganan un mínimo. Entonces, si nosotros tomamos en consideración esos empleados que tienen una remuneración inferior, inclusive podríamos ver que todos están por debajo de los 3.361.000. Entonces, en ese orden de ideas, este promedio no sería tan acertado. Lo que vamos a hacer para poder construirlo es simplemente seguir el siguiente paso, tal cual lo hicimos en la parte superior. Arriba tomamos en consideración la sumatoria de las preguntas y lo multiplicamos por el porcentaje. En este caso lo que vamos a hacer es multiplicar el salario por el número de empleados. ¿Sí? Entonces en este caso nos dice, tome la variable 1, multiplíquelo por la cantidad de empleados y esos resultados súmelos. Entonces vamos a seguir las instrucciones. Entonces vamos a tomar salario por las 20 personas del área logística. Listo. Y simplemente arrastramos nuestra fórmula debido pues a que siempre va a hacer la misma operación, contabilidad por las 8 personas y un sueldo de 900.000, pues ahí tenemos el resultado. Entonces nos dice en la parte superior de la fórmula, sume eso, genere la sumatoria, simplemente sumamos y para tener el ponderado me dice tome ese resultado y divídalo en n.
Entonces simplemente vamos a hacer lo que nos está pidiendo. Aquí donde dice promedio ponderado vamos a tomar ese resultado de la sumatoria y lo dividimos en el número de personas. Entonces recordemos que son, según el enunciado, 113 personas. Entonces acá los datos son totalmente diferentes y obviamente es mucho más acertado el promedio ponderado debido a que si nosotros hacemos como un señalamiento de qué salarios se acercan a ese valor, podríamos tener mayoritariamente los siguientes. Este 950, 1.200.000, 900, 1.800.000 y 873. O sea, podrían estar más incluidos dentro de la determinación de ese promedio. O sea que en este caso es mucho más eficiente, mucho más efectivo para generar conclusiones y análisis el promedio ponderado. Y en un último ejercicio, lo que vamos a determinar es, por ejemplo, un caso muy común que se presenta en algunas universidades cuando nos hablan, por ejemplo, de determinar la nota final, que también normalmente lo hacemos a través de una medida ponderada. Una media ponderada, en este caso nos dice un estudiante desea saber su promedio de la materia de economía. Resulta que estos son los ítems que fueron evaluados, tiene 4 parciales, 2 exposiciones y tiene una nota de talleres, donde entonces tenemos un porcentaje, o sea, retomamos más o menos el ejercicio inicial, un porcentaje por cada uno de los ítems. Entonces, por ejemplo, el primer parcial le valía el 15% de la nota total, el segundo valía el 10%, el 25% el tercero y así sucesivamente. Y los resultados que obtuvo el estudiante en este caso tenemos los siguientes: 2, 4,5, 1. Miremos entonces cómo nos da con el promedio simple. Es promedio, simplemente seleccionamos las notas y el estudiante tiene un promedio, en este caso, quitémosle ese signo pesos, de 2,4. Y vamos a mirar cómo nos da en términos ponderados. En este caso tendríamos que tomar, como no tenemos personas, la idea es que dividamos en el 100% y hagamos la misma operación en la parte superior. Tomamos la variable y lo multiplicamos por la cantidad. En este caso sería igual tomar el porcentaje y multiplicarlo por la nota que obtuvo el estudiante. Entonces simplemente aplicamos la misma operación y generamos la sumatoria. Listo. En este caso, por ejemplo, vemos que tiene entonces una nota de 2,2. Generemos como el ponderado, entonces tomamos esa sumatoria dividido 100%, nos debería dar igual. En ese caso, quitemos el signo de pesos y como podemos evidenciar, pues el resultado es muy similar, pero más sin embargo es más acertado el promedio ponderado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la persona, por ejemplo, si la nota de calificación, vamos a modificar un poquito a ver cómo nos cambia, a ponerle un 3 por acá, a ponerle un 3,5 mejor, vamos a subirle esas notas, a ponerle un 2 acá y pongámosle un 2 acá, ponemos aquí un 2,5 y vemos pues cómo van cambiando ambas medidas, 2,7. Lo que les quiero mostrar es que posiblemente, si lo hacemos por el promedio simple, pues aquí tiene una calificación de 2,96. Posiblemente el sistema de calificación arrastre la nota del estudiante y lo lleve a 3, pero en realidad se trabaja con promedio ponderado. En este caso no le daría para arrastrarle la nota 3, o sea, aproximarla. Aquí se aproxima 3, aquí la aproximación sería 2,9. O sea, quiere decir que ese estudiante pues, no aprobaría la asignatura. Entonces, de hecho, esto nos muestra a nosotros la importancia de entender que muchas veces cuando tenemos un condicionamiento con las variables de datos, pues es necesario generar ponderaciones de las mismas para poder concluir y generar análisis. Este ejercicio, pues la idea es también que lo afiancemos a través de un ejercicio número 3 que presenta más o menos las mismas condiciones. Entonces este sería el trabajo para la semana número 2 y estaré muy atento a sus dudas o inquietudes frente
a los temas que les he mencionado y que estamos prácticamente afianzando y repasando para efectivamente pues lograr eh, el análisis de información, el análisis de datos para la consolidación de información y toma de decisión.